Bienvenido a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Como ya hemos mencionado, durante los meses de octubre y noviembre estamos compartiendo una serie de mensajes que hemos titulado Principios Básicos de la Fe Cristiana, y durante el desarrollo de esta serie de mensajes hemos compartido hasta ahora 6 mensajes. Hoy sería el 7º mensaje de esta serie. En primer lugar, el mensaje lo titulamos El Dios que es. En la segunda ocasión, el mensaje lo titulábamos La historia de todo hombre. En la tercera ocasión, el título era Una salvación tan grande. En la cuarta oportunidad, hablamos acerca de la iglesia, la familia de Dios. En la quinta ocasión, el tema era el sacerdocio del creyente. La semana pasada, el mensaje que llevábamos delante de ustedes era nuestro mandato misionero, y el tema de hoy lo hemos titulado El bautismo y la cena del Señor, o podríamos hablar también de sermones en símbolos, y va a estar basado en 2 lugares de la escritura: en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11 versículos 20 al 34, y vamos a dar lectura a esos pasajes. Mateo 28, 19 y 20 dice de la manera siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 20 al 34, nos señala: Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Quiero animarle a que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor para que nos acompañe en este tiempo de presentación de su palabra. Amado Dios, una vez más estamos agradecidos a ti, una vez más te honramos, te exaltamos como nuestro Padre Celestial, como nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar, santo, eterno, puro, perfecto. Es tu nombre, Señor. Agradecidos estamos una vez más por la oportunidad de acercarnos a tu palabra y conocer en ella los principios fundamentales de la fe que una vez has dado a los santos. Rogamos una vez más tu presencia, tu poder, tu dirección entre nosotros, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, y para que el mensaje que sea expuesto en esta oportunidad pueda exaltar tu nombre y pueda ser de provecho para cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ciertamente la primera lección en el discipulado cristiano es obediencia. Mientras no aprendamos a obedecer a Cristo, no puede haber verdadera comunión con Él. Pero una vez que lo aprendemos,
el entendimiento, la fuerza, el poder fluyen de Él a cada una de nuestras vidas. Jamás ha habido otra persona a quien parezca haberle importado menos los ritos y las ceremonias que a Jesús. En la práctica y en sus enseñanzas, Jesús hizo énfasis en una relación sencilla, directa y personal con Dios, el Padre, por medio de Jesucristo. Nacido en un mundo en donde la religión había llegado a ser un laberinto de reglas y ritos, Jesús recalcó más bien las relaciones personales. Él redujo de hecho los mandamientos de Dios a dos nada más. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Redujo también los ritos, lo que los bautistas generalmente llamamos ordenanzas, y que sus seguidores deberían observar también, y eran esos dos ritos, los redujo a dos ritos, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo debía ser el rito inicial en nuestra experiencia cristiana. Uno se bautiza una sola vez. La cena del Señor debía ser continua. En la Biblia hay verdades respecto a estas dos ordenanzas que debemos entender, y hoy vamos a compartir esas verdades con cada uno de ustedes. La cena del Señor y el bautismo, o el bautismo y la cena del Señor, estas ordenanzas debemos entender y saber que son divinas en su origen, que son simbólicas en su significado y que son centrales en su importancia, y son las cosas que queremos compartir en esta ocasión con ustedes. En primer lugar, entonces, las ordenanzas son de origen divino. Nos preguntamos de dónde vienen, de dónde salieron. Esto quiere decir que no fueron inventadas por la mente humana, sino que surgieron del corazón salvador, o del corazón de nuestro Señor y Salvador. Tanto por ejemplo y por precepto, Jesús nos enseñó el lugar e importancia en la vida, tanto del bautismo como de la cena del Señor. De hecho, al mismo comienzo de su ministerio, Jesús mismo fue bautizado, poniéndonos así el ejemplo. Mateo escribe lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Después, al final de su ministerio terrenal, Jesús les ordenó a sus seguidores que bautizaran también, cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Obedeciendo a este mandamiento desde el mismo comienzo, la iglesia inicial practicó el bautismo. De hecho, después del primer sermón de Pedro, cuando unos 3.000 personas llegaron a convertirse al Señor, a arrepentirse, poner su fe en Cristo como Señor y Salvador, el libro de los Hechos nos hace este señalamiento. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 41. De la misma manera, Jesús observó y ordenó la cena del Señor. De hecho, la noche que fue entregado, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua judía, y la Biblia dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando también la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mateo 26, 26 al 28. Interpretando el significado de la cena del Señor, el apóstol Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y nuevamente él dice que lo recibió del Señor. 1 Corintios 11, 23. Claramente entonces el bautismo y la cena del Señor son de origen divino. Nos la dio el mismo Señor Jesús.
Segundo, el bautismo y la cena del Señor son simbólicas en su significado. ¿Qué significa? No se puede exagerar la importancia de estas dos ordenanzas. Ambas se centran en la cruz. La cena del Señor muestra lo que le sucedió a Jesús cuando fue a la cruz, y el bautismo muestra lo que nos sucede a nosotros cuando acudimos a la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, su cuerpo fue destrozado, su sangre fue derramada por los pecados del mundo. Cuando nosotros acudimos a la cruz, estamos muertos en pecados y morimos al pecado y somos resucitados para andar en vida nueva. Ambas ordenanzas son símbolos, ninguna tiene poder para salvar, y es bueno aclarar esto, y es fundamental. El bautismo es un acto simbólico de confesión e identificación. Así como el anillo de casado es un símbolo del lazo matrimonial, así el bautismo es un símbolo de nuestra consagración cristiana. Ahora bien, ¿qué simboliza el bautismo? Simboliza la muerte, sepultura y resurrección, tanto de Cristo como en este caso del creyente. La Biblia dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. De hecho, las preposiciones del texto originales son muy significativas en este pasaje. En Romanos capítulo 6, versículo 4, la preposición que se traduce como significa exactamente como. En el versículo 5 de la Nueva Versión Internacional traduce como estando unidos con, y quiere decir que de manera similar o de manera semejante. Lo que Pablo dice aquí es que hemos sido plantados, sepultados de una manera similar a la de Cristo, y que seremos resucitados de los muertos exactamente como Cristo lo fue. En Colosenses el apóstol Pablo escribió otra vez: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó. Colosenses capítulo 2, versículo 12. De hecho, para reflejar este simbolismo, Rufus Burleson, presidente de la Universidad de Baylor y pastor de la Iglesia Bautista Independencia, donde Sam Houston fue bautizado, hizo tallar un bautisterio de forma de ataúd en el lecho de una roca del arroyo Coons. Cuando alguien se presentaba como candidato a la membresía de la iglesia, se le pedía que diera evidencia de su conversión. Así, cuando Sam Houston se presentó como candidato para el bautismo y contó cómo Dios había cambiado su vida y su corazón, y la iglesia lo aprobó para ser bautizado, él fue sepultado en el bautismo por el anciano Burleson, allí en el bautisterio en forma de ataúd. Ahora bien, hay tres cosas que intervienen en el bautismo como símbolo. En primer lugar, tiene que ser por inmersión. La palabra griega que se traduce bautizar quiere decir sumergir, hundir por inmersión. Si hubieran en realidad traducido la palabra original, la Gran Comisión diría: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La sepultura puede ser simbolizada muy bien solo si la persona es sumergida por completo, porque esto es lo que hacemos cuando enterramos a las personas: las enterramos por completo, las cubrimos por completo. El bautismo del Nuevo Testamento fue siempre por inmersión. Si uno revisa cada uno de los bautismos que se realizaron, vemos alusiones como que bajaron al agua, subieron del agua, fueron al agua, y no hay ningún registro en la historia de que alguien haya sido bautizado de otra manera, como por ejemplo por aspersión o rociamiento, sino de hecho que otra clase de bautismo, esta otra forma de bautismo comenzó a practicarse ya cercano al siglo III después de Jesucristo, cuando Novaciano, hallándose enfermo de gravedad allá en el 251 después de Cristo, pidió que lo bautizaran, y debido a la gravedad de su enfermedad
no se atrevieron a sumergirlo en el agua porque esto podía empeorar su condición. Así que salpicaron agua alrededor de su cama y esto se consideró para ellos en ese entonces como bautismo. Más tarde, esto dio lugar a que se conociera la costumbre como bautismo clínico, porque se lo reservaba solamente para los enfermos graves o los que no podían ser sumergidos debido a alguna condición. Gradualmente, con el correr de los años, se extendió la costumbre de reemplazar la inmersión por la aspersión por cuestión de conveniencia. No fue sino hasta el año 1311 después de Cristo que el concilio de Ravenna declaró la aspersión como bautismo legal sin que importe la condición física del candidato. Pero lo que enseña la Biblia es que el bautismo es por inmersión, sumergiendo a la persona completamente en el agua. En segundo lugar, el bautismo como símbolo es que si es un símbolo, entonces debe ser solamente para creyentes. Si simboliza la experiencia cristiana o nuestra experiencia cristiana, como efecto lo simboliza, entonces la experiencia debe venir primero. Por eso en la Biblia no hay ningún registro de que alguien haya sido bautizado sin que primero haya escuchado la palabra y haya creído en el Evangelio. Algunos ejemplos de esto lo vemos en Hechos capítulo 2 versículo 41, el capítulo 8 del 12 al 13, capítulo 8 del 36 al 37, capítulo 16 del 30 al 33 y el capítulo 18 versículo 8. En todos esos ejemplos vemos que las personas primero venían a Cristo, creían en Él y luego eran bautizadas como símbolo de la experiencia y de la fe interna que había en su corazón. Por supuesto, el bautismo infantil o de niños tampoco aparece en ninguna parte de la Biblia y en la historia no se registra o no se menciona sino hasta principios del siglo III, cuando Tertuliano de Cartago se oponía a esa innovación en ese entonces. La creencia de que el bautismo era esencial para la salvación y que los niños que morían sin ser bautizados estaban perdidos fue lo que facilitó que esta práctica fuera creciendo entre los creyentes en el siglo III, en esta práctica del bautismo infantil. Sin embargo, ningún dirigente cristiano de significación abogó por él antes de Agustín, en el año 354 al 430 después de Cristo. Y finalmente el bautismo como símbolo nos señala que no se le debe tomar como medio de gracia, debido a que el bautismo es prominente en nuestra experiencia cristiana. Desde el principio algunos han intentado investirlo de poder salvador y piensan que al bautizarse eso añade o completa lo que hace falta para nuestra salvación. De hecho, es la sangre de Cristo y no el bautismo lo que nos limpia de todo pecado, como lo presenta el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 al 7, donde nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya en el primer siglo algunos trataron de añadir al plan de salvación algo más, aparte de la gracia mediante la fe. Pero los primeros creyentes rechazaron todas estas ideas. Para finales del siglo II y principios del siglo III, no obstante, la regeneración bautismal, como le llamaban, era generalmente aceptada. Se llegó a considerar el bautismo como un sacramento, es decir, como un medio por el cual la persona recibe la gracia divina, aunque la idea del bautismo sacramental en realidad no tiene absolutamente ninguna base bíblica. A pesar de eso, llegó a ser generalmente aceptada. De igual manera, la cena del Señor es simbólica. El bautismo es simbólico y la cena del Señor es simbólica. En tanto que el bautismo simboliza nuestra muerte y sepultura, la cena del Señor simboliza la muerte y sepultura del Señor. Y los elementos, el pan y el vino, representan su cuerpo y su sangre. Debido a que la cena del Señor, como el bautismo, es central en el mensaje del Evangelio, algunos han tratado de investirla de poder salvador. Esta creencia está expresada en la doctrina de la transubstanciación, que creen algunos
grupos religiosos, es decir, creen que cuando el sacerdote dice las palabras adecuadas y los feligreses participan del pan, los elementos se convierten en el mismo cuerpo o sangre de Cristo, literalmente. Otros creen en la doctrina de la consubstanciación, que es la creencia de que el Espíritu Santo está presente en el pan y en el vino, y el adorador recibe el Espíritu del Señor cuando participa de los elementos del pan y del vino. Contrario a esto, la Biblia, y como Iglesia Bautista consistentemente, hemos negado estas nociones de la transubstanciación y de la consubstanciación. Insistimos vez tras vez que la cena del Señor es solamente simbólica. Como el bautismo, la cena del Señor no tiene ningún poder para salvar. La Biblia no ofrece ninguna idea que permita suponer que la cena del Señor sea algo más que un símbolo. Y en tercer lugar, finalmente, el bautismo y la cena del Señor son de importancia central en la fe cristiana. Así como Jesús empezó su ministerio con el bautismo, así nosotros debemos empezar nuestro discipulado con el bautismo. Luego debemos observar la cena del Señor continuamente hasta que el Señor regrese. Debido a que el bautismo y la cena del Señor se centran en el Evangelio, nunca debemos dejar de observarla, en tanto y cuanto la observemos apropiadamente. Nunca nos alejaremos del corazón de la fe cristiana. Estas ordenanzas son, en cierto sentido, anclas del Evangelio. Más que eso, son actos individuales y actos en grupo también. De hecho, después de oír el Evangelio, el eunuco, el etíope, preguntó si podía ser bautizado, y Felipe le contestó allá en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto representa un acto individual. Él individualmente creyó para luego ser bautizado. Relativo a la cena del Señor, Pablo dijo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Primera a los Corintios 11:28, lo cual también claramente nos señala la cena del Señor como un acto individual, porque es una ocasión en la cual cada uno individualmente, personalmente, ha de probarse y de examinarse a sí mismo con la guía y la dirección de nuestro Señor y de su Santo Espíritu. Pero el bautismo y la cena del Señor también representan actos en grupo, o actos del grupo. Por ejemplo, el grupo, el séquito del etíope. El séquito es el grupo que estaba con él, el grupo de personas que suelen acompañar y apoyar a un individuo, por lo general a una autoridad o celebridad, como era el caso del etíope, el eunuco. El grupo que le acompañaba estaba con él y participaron y observaron y fueron testigos de su bautismo. La cena del Señor también debía observarse en comunión con todos los creyentes, como lo señala el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. En conclusión, la ordenanza del bautismo y la cena del Señor son divinas en su origen, son simbólicas en su significado y son centrales en su importancia. Algunas consideraciones finales sobre estas ordenanzas, o recapitulando sobre el bautismo. El bautismo debe realizarse o debe administrárselo al candidato correcto. El candidato correcto para ser bautizado es alguien creyente, alguien que ha oído el Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Señor y Salvador. El bautismo es solo para creyentes, no es para bebés, no es para niños sin uso de conciencia, no es para gente que aún no ha experimentado la conversión o el nuevo nacimiento. El bautismo, en segundo lugar, el propósito correcto del bautismo es que es el primer acto simbólico de obediencia del creyente, es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida del creyente. El bautismo no nos salva, sino que testifica que ya somos salvos. Cuando nos bautizamos le estamos diciendo al mundo que ya hemos experimentado la salvación. En tercer lugar, la forma correcta por el bautismo es por inmersión, sumergiendo a la persona
en el agua. La fórmula correcta del bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro correcto que debe administrar el bautismo es un pastor, un hombre llamado por Dios para este oficio del pastorado, un hombre cristiano, evangélico, bíblico. Y la iglesia correcta es una iglesia cristiana, evangélica, bíblica, no iglesia de falsa doctrina o que enseñan falso evangelio. Ahora bien, si usted ha sido bautizado de niño, sin ser creyente, sin experimentar la conversión, o fue bautizado también de adulto sin saber lo que estaba haciendo, debería considerar ser bautizado nuevamente de manera correcta, siendo ya usted un creyente, y que ese bautismo se represente lo que tiene que representar. Si usted pues piensa que necesita bautizarse para ser santo, sepa que no, el bautismo es solamente por gracia, solamente por fe, sin un rito y sin una obediencia a ninguna ley en particular. Si usted ha sido bautizado por rociamiento, por aspersión, y no por inmersión, no ha sido bautizado de la forma correcta, y sería conveniente considerarse bautizado de la manera correcta. Si usted ha sido bautizado en otro nombre que no sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe considerar hacerlo en esa fórmula correcta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ha sido bautizado no por un pastor, por un hombre cristiano, evangélico, bíblico, sino por un pastor cuya genuinidad o realidad de su fe está en duda, o que claramente no lo es bueno que usted pueda considerarse bautizado por un hombre de Dios que ha sido llamado al pastorado. Si usted ha sido bautizado en una iglesia de falsa doctrina que enseña falso evangelio, sería conveniente considerar ser bautizado en una iglesia correcta, una iglesia cristiana, evangélica y bíblica. Sobre la Cena del Señor, debe saber que el acto de la Cena del Señor es un rito simbólico ordenado por Jesucristo, que el significado de la Cena del Señor no es el sacrificio mismo de Jesucristo, ni repetido ni perpetuado, sino que es una conmemoración y proclamación al mundo de ese sacrificio por nuestros pecados consumado una sola vez y para siempre. El Nuevo Testamento no enseña que el pan y el vino se transformen ni literalmente ni espiritualmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. El alma y la divinidad de Jesucristo no están presentes allí, sino que el pan y el vino son emblemas conmemorativos del cuerpo y de la sangre de Cristo crucificado. La Cena del Señor no es un sacramento que imparta vida o que imparta salvación o que imparta sustento espiritual al alma, sino que es un símbolo mediante la participación de los emblemas del cuerpo y la sangre del Cristo crucificado. La Cena del Señor señala al Salvador crucificado y resucitado, con quien estamos unidos por la fe, como potencia sustentadora de la vida espiritual de los creyentes como individuos y de la iglesia como colectividad. De hecho, es Cristo mismo el que sustenta nuestra vida espiritual y no el pan y el vino como creen algunos. ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Debe ser un creyente, alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha escuchado el Evangelio, que ha tomado su decisión de manera individual, que se ha arrepentido y que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. En la Cena del Señor deben participar aquellos que han sido bautizados de la forma y de la manera correcta. En la Cena del Señor preferiblemente debe participar alguien que está comprometido con la membresía de su iglesia o de su congregación. De hecho, así expresaban los miembros de cada iglesia, que no solo su comunión individual con Cristo, sino también la comunión de la iglesia que lleva a efecto esta ordenanza de la Cena
del Señor. Para usted participar de la cena del Señor es conveniente que ande ordenadamente. Un miembro de la iglesia que anda desordenadamente, cuando su vida es contraria a los preceptos del Evangelio, constituye un impedimento para participar de la cena del Señor y es un impedimento para participar en la comunión con la iglesia. Quiero animarle pues a que pueda iluminar su rostro, cerrar sus ojos y oremos al Señor. Agradezcamos por estas ordenanzas que ha dejado para nuestra vida y para nuestra iglesia. Amado Dios, estamos agradecidos a ti porque nos has dejado las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Gracias porque ellas son centrales en la vida cristiana. Gracias porque no podemos menospreciar su importancia, y gracias porque ellas son anclas que nos mantienen unidos al corazón del Evangelio. Entendemos, Señor, en esta ocasión que estas ordenanzas provienen de ti y las reconocemos como tales, como divinas en su origen. Entendemos, Señor, que estas ordenanzas son simbólicas en su significado, que de ninguna manera el bautismo y de ninguna manera la cena del Señor imparten salvación, sino que son más bien expresiones externas de la salvación que ha ocurrido en cada una de nuestras vidas, de aquellos que hemos escuchado el Evangelio, que nos hemos arrepentido y que hemos puesto nuestra fe en ti como Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque sabemos que estas ordenanzas son importantes y ayúdanos a darles el valor y la importancia que merecen. Oro por los amigos que nos escuchan y nos ven en esta ocasión. Si alguno de ellos aún no ha experimentado la conversión para luego ser bautizado como expresión externa de su fe interna, ruego para que tu Espíritu Santo haga la obra en su vida y pueda convencerle de pecado, justicia y juicio, de la necesidad de arrepentimiento y de Cristo en su vida, y que pueda dar ese paso de fe en Cristo como único Señor y Salvador, y como consecuencia y luego de entender las cuestiones básicas de la fe cristiana pueda obedecerte en la ordenanza al bautismo. Señor, también oro por ellos para que puedan participar de la cena del Señor dignamente, siendo creyentes, siendo tus hijos, habiendo sido bautizados y andando ordenadamente como lo enseña tu palabra. Oro también por mis hermanos en la fe para que podamos insistir en darle el valor y la importancia a estas ordenanzas. Aquellos que ya son creyentes pero aún no te han obedecido en la ordenanza del bautismo, puedan considerarlo y hacerlo lo más pronto posible. Y aquellos creyentes que no acostumbran a participar de la ordenanza de la cena del Señor puedan hacerlo también en la medida de las posibilidades, sobre todo en este tiempo de dificultad, de pandemia y de cuarentena. En tus manos pues queremos dejar cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más agradecidos por su tiempo, por su atención, por vernos y escucharnos y recibir este mensaje que hemos compartido con cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga la vida de sus familias, y de esta manera estamos culminando este tiempo y llegando a la despedida.